Bien, estamos de vuelta con más de Hispania Informa. Gracias por mantenerse con nosotros. Y nuestra siguiente conversación busca pues darnos claridad de este tema tan complejo para algunos que no somos expertos y que no entendemos quizá cómo impacta en nosotros, en el abastecimiento de agua, por ejemplo, el agua del Canal de Panamá y la misma que se requiere para el suministro y nosotros poder utilizarla. Está con nosotros el ingeniero Ambrosio Ramos, con quien vamos a hablar precisamente de esas opciones que hay y lo que se podría estar de alguna manera evaluando para abastecer de agua tanto al Canal de Panamá como a todos los usuarios que somos los que vivimos en la ciudad, por ejemplo, en el área metropolitana, ¿no? Correcto. Bienvenido, ingeniero. Edna y Ricardo, les saludamos. Sí, buenas tardes. Sí, primeramente debemos aclarar que en el país se recibe mucha lluvia y la mayor parte de esa lluvia, casi el 80%, no se usa, no se toca, no se usa ni para tomar, ni para regar, ni para hidroeléctrica, ni para pasar barco. El 80%. O sea, ¿eso quiere decir que se está desperdiciando? Se va directamente al mar. Ah, okay. Y tenemos 50 cuencas. Una de ellas es la cuenca del canal del río Chagres. Okay. Quizás la más ocupada debido a la cantidad de tránsito del canal, y a eso se le suma ahora pues que es la principal fuente de agua potable para los sectores de Panamá Oeste, Panamá Este y Colón. Entonces, evidentemente, aunque el agua potable no es lo fundamental, el registro histórico y toda la información que yo le mencioné se refiere a documentos oficiales y públicos que se ha presentado ya sea en la ACP o en otros medios que también son públicos. El registro histórico dice que en el canal se utilizan 118 metros cúbicos por segundo todo el año. De esos 118, 18 van para agua potable y 100 para pasar barco. Anteriormente eso era suficiente. Pero ha aumentado ahora el tránsito aumenta. Y ha aumentado también el agua potable. Ha aumentado sí, la utilización. Entonces, sí, definitivamente que llega un momento en que si hay una sequía, si hay menos lluvia, que las sequías son normales en toda época. Pero hay un periodo que se prolonga cuando dependiendo del fenómeno que se encuentra. Hay algunas especiales, como la del fenómeno del Niño, que han traído menos agua de esas 118 que está usando. Y por ello, entonces, ha habido restricciones del paso de barcos. Entonces, surge la idea de dónde ahora obtener esa agua. Y trabajo que desde hace años se han estado investigando y hay muchos informes, reportes de compañías de ingeniería que dicen sí, se necesita. Creo que hay un reporte del Cuerpo de Ingenieros que dice necesitamos como 33 metros cúbicos por segundo adicionales para sumárselo a los 118 para que no tenga un problema. De allí surge una idea del río Indio porque es uno de los ríos que está más cerca a la cuenca del canal. Y otros mencionan, bueno, es que tenemos 500 ríos. Bayano. Hay una gran cantidad y hay 50 cuencas. Tenemos al este y tenemos al oeste. La pregunta que como ingeniero yo me hice, bueno, pero ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la mejor opción? Porque sabemos que se investigó una. Pero cuando vemos el río Indio, vemos que tiene una capacidad entre 20 y 27 metros cúbicos por segundo. Que solito él no daría para los 33 que hemos mencionado. Por otro lado, tenemos el río Bayano y el embalse Bayano, que es un embalse muy grande. Al embalse de Bayano, a él le entra todos los años 160 metros cúbicos por segundo. Todos los años. Y esto es medido por la generación que se produce en Bayano de electricidad. Entonces, estamos hablando de cosas totalmente distintas. 22 contra 160. Cantidades abismales una de otra. Pero entonces el río Indio está más o menos como a 14 kilómetros alguna punta del lago Gatún, y el Bayano está a 100 kilómetros, 105 kilómetros. No tomen eso como algo fijo que me equivoqué por medio kilómetro. Sí, es una proyección. Sí. Esa es la diferencia. Y se hicieron dos estudios
Se encargaron 2 estudios, recuerdo que se hizo una licitación y ha habido otros estudios y una compañía colombiana hizo estos estudios y comparó uno y comparó el otro. De ese estudio que hacen, pues resulta que Río Indio es más barato. ¿Ves? Cuesta menos que Bayano. Pero, ¿y la cantidad de...? Allí es donde ahora, por mi área de especialidad es casualmente las hidroeléctricas y el uso del recurso hídrico y el de buscar la mejor fuente y la mejor alternativa, comenzamos a medir algunas cosas. Y lo primero que medimos es que del río Indio no puede suplir 33. Así que hacemos un embalse, o se propone hacer un embalse, que se llena durante 8 meses para aprovechar esa agua en los 4 meses secos. Y eso obviamente tiene un costo, ¿no? Sí, tiene un costo. ¿De cuánto estamos hablando? El costo que ya se ha mencionado en los medios es del orden de $1.600 millones, Río Indio. Ahora, eso no impacta a comunidades, porque cuando se habla de los embalses... No, ya ahí se está, en ese presupuesto entiendo que no es mío, lo he Se ha escuchado. considerado la indemnización. Se ha considerado 400 millones de indemnización o de costos sociales y ambientales, vamos a llamarlo así. La otra cosa de Bayano, y que yo en realidad pienso que debieran hasta evaluarse otras opciones, en el caso de Bayano, podría suministrar 40 metros cúbicos por segundo todo el año. No 4 meses, no 4 meses al año, 12 meses al año. Evidentemente la cantidad que puede entregar Bayano es mucho mayor. Y también tiene su costo. Tiene algunas ventajas porque ya existe una presa, ya existe un espacio vacío en la casa de máquinas de Bayano, que solamente hay que colocarle un tubo y traerlo. Si físicamente fuera posible, sería un tema de poner un tubo, traerlo directo hasta acá. Porque de hecho hasta Bayano está más alto que el canal y también Río Indio también está más alto que el canal. Ingeniero, antes de iniciar la conversación, usted decía que agua sobra. El problema no es agua. Cuando usted dice que agua sobra, es como contradictorio, porque vemos por un lado que sí, efectivamente estamos rodeados de mar, pero tenemos personas que no les llega el agua. Tenemos la situación precisamente que usted nos está explicando y la imperiosa necesidad de hacer esto para que en el canal no falte agua. ¿Dónde están realmente las falencias por las cuales falta agua, por las cuales siempre nos quejamos que no le llega agua nunca a ciertas comunidades? Las falencias están en las obras que son responsables de contener y guardar el agua para cuando no hay crecidas. Casi que no hay en el sistema de agua potable nacional, casi que no hay reservorios o embalses, aunque sean chiquitos, porque no todos necesitan la misma cantidad, para utilizar esa agua casualmente en la época seca. O sea, prepararnos previendo que pueda llegar precisamente esa temporada. Tener ese plan de contingencia. Correcto. No existe. No existe un plan de contingencia. Sí, no, hay una gráfica, hay una imagen que vamos a compartir porque hay un comparativo, ingeniero, que usted puede hacer sobre Río Indio versus Bayano, y es lo que usted hablaba hace un momento en cuanto a las cantidades, la proporción. Correcto, sí. Ahí dice pues que de Río Indio puedo tener 8 meses llenando el embalse y 4 meses usándolo. Por supuesto en la época seca, donde hace falta. Mientras que del otro lado, yo en cualquier momento puedo mandar 40, ahí dice 41. Los números que están ahí es lo que aparecen en los informes, pues, así que no lo... Okay. Es una pero a Bayano le entran todos los años 160 metros cúbicos por segundo. Y a Río Indio 22. Pero fíjate que Río Indio manda 43. Sí, manda 43 en 4 meses. Y ese volumen debe estar en un embalse y una presa. Y ese es el área de impacto, principalmente, ¿no? Acá en Bayano el impacto sería la tubería, que hay que llevarla, enterrarla y taparla y poner algunas bombas también. Sí, entonces, esto es para hacerlo sencillo, ¿no? Sí, exacto. Esa obra de ingeniería, ¿qué tiempo tardaría se ejecute?
Lo que dicen ambos estudios es que el orden de 4 años, ya sea el de Río Indio o ya sea el de Bayano, ¿no? Ahora, esta es una decisión que se está evaluando tomar de cuál de las dos va a ser o ya hay... Bueno, yo a ese nivel No sabe, no sabe, sí, no sabe si se ha comentado, porque sé sería... que se habla mucho de Río Indio, pero también sé que hay mucha oposición de las comunidades de Río Claro, Indio. Por eso claro. preguntaba el tema de las comunidades, porque esa es la principal resistencia. Sí. Y si es una decisión que se está evaluando, pues debería bien ya empezarse a avanzar esas conversaciones con las Lo que comunidades. sí yo le diría, como aparece al final de la gráfica, quizás no lo mencioné. Ujú. Vamos a se la puede poner otra vez. nuevamente la gráfica. A ver. Es que el hecho que me digan que es más barato uno que otro no es por la versión, no es por la inversión inicial. Claro, la inversión inicial una va a ser más, sino como hacemos nosotros en las hidroeléctricas, la capacidad instalada de producir energía. ¿Cuánto es la capacidad? 100 megawatts, 200 megawatts. ¿Cuánto cuesta el precio de un megawatt? Eso es lo que importa. En este caso, si dividimos, como aparece allí, si dividimos el volumen, los millones de metros cúbicos que puede traer el Río Indio, su precio entre su volumen, y hacemos la misma operación en Bayano, dividido entre su volumen, nos resulta que la capacidad instalada de metros cúbicos vale 90 centavos en un caso y $1.12 en otro. Estos valores no incluyen el costo social ni ambiental. Ok, Hay que sumarlo. claro. Pero a simple vista, tienen por una lo que podemos proyección. ver, es que los costos sociales y Exacto. ambientales de Río Indio van a ser mucho más altos Claro. que los de Bayano, porque en Bayano tenemos espacio abierto para traer esa Sí, tubería ya está donde adecuado. menos moleste Es correcto, ya está adecuado. y donde no haya nadie. Si hay una casa, me Acá dirijo hacia acá. en Río Indio es empezar de cero. Para ser adecuado, Correcto. Entonces, allí sí yo diría no. El argumento de que Bayano es más caro no es totalmente cierto. Ahora, Edna preguntaba hace un momento algo interesante, porque la población al final, cuando escucha, obviamente, y yo creo que la explicación del ingeniero ha sido tan clara que se puede entender perfectamente, pero la gente sigue pensando o sintiendo las cosas dependiendo de cómo le afectan o cómo le benefician. Y aquí hay un tema con el abastecimiento de agua, pues que es terrible, cada vez más, hay más comunidades, sigue creciendo de forma hasta desordenada a veces, aunque sean proyectos Sí. habitacionales estructurados y todo lo demás. Esto de alguna manera es para mantenernos como estamos, obviamente sin tener que en un tiempo prolongado de sequía haya una situación que no se quiera, o también aporta a llegar a más lugares y lograr ese abastecimiento tan necesario, o esto no tiene absolutamente nada que ver. No, sí es importante porque en el caso de que nuevamente los fenómenos del Niño y las crisis climáticas afecten, llegará un momento que Río Indio no será capaz de suministrar esa cantidad. Sin embargo, en la lámina había un cuadrito que dice que es las expectativas y que guarda relación con lo que la decisión de la Corte Suprema hace poco de anular la resolución que impedía el acceso a otras cuentas hacia el oeste. Y esto no porque lo digo yo, ya el antiguo administrador del canal lo confirmó. La intención es que si aquí Río Indio no alcanza, entonces nos vamos a la cuenca de Coclé del Norte y hacemos la misma operación. Hacemos otra presa, traemos otra base y traemos el agua. O sea, que el asunto no acabaría ahí. Seguiría hacia el oeste. Extendiéndose hacia allá. Sin embargo, del lado de Bayano tenemos el doble del tiempo para decir que pasaría, inclusive de utilizar más de los 40, si fuera necesario, Sí. sin hacer construcciones nuevas. Sí. Ahora, ingeniero, en conclusión, ¿alguna opción pronto en que se inicie conversaciones, acercamientos con las personas para iniciar con esto que se ha analizado, se requiere hacer para suplir al canal de agua y obviamente las necesidades que tienen algunas de los lugares que hemos estado señalando, se quejan de no tener o no recibir este líquido tan importante para la vida? Bueno, ninguna de estas soluciones
pues va a ser rápido, no menos de 4 años. Ujú. ¿Ve? Pero Pero se están sí, dando pasos. sí, yo entiendo que se están haciendo las conversaciones, ¿no? En cada caso, inclusive con el concesionario de generación de Bayano, también ya se ha conversado la posibilidad de comprar las acciones de vuelta y utilizarlas. Y además, este proyecto de Bayano ya contempla sacar 2 ramales, uno para el que va directamente del lago Gatún y otro que iría para el lago Alajuela o a otro sector de Panamá Este, donde pueda suplirlo de esas agua. áreas también. Eso serían alternativas que se incluirían en el mismo proyecto. Bien. Interesante. Y ojalá, bueno, vamos a dar seguimiento a ver si de los tomadores de decisiones hay información de cómo está avanzando, obviamente, la evaluación de estas opciones y cuál sería la más viable. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender un tema que, a pesar de ser pues complejo para algunos, entender pues es tan necesario para todos realmente.